Bueno, vamos ya a comenzar, ya si va llegando alguien, pues ya ahí lo vamos admitiendo. Si no, no pasa nada, vamos a iniciar ya con la presentación. Voy a hacer la explicación bastante breve. Si hay alguna duda, hay algún comentario o algo que no vaya quedando claro, en cualquier momento, pues me interrumpes y lo aclaramos. ¿Sale? Sí. Muy bien. Voy a buscar la presentación. Compartir. Ok. Bueno, como en la videoconferencia pasada hablamos un poco de la psicología en general, luego pasamos a psicología social y cómo todos estos conocimientos aportaron a la psicología de la salud y cómo a su vez esta va tomando recursos de muchas otras disciplinas. En el caso de la presentación del día de hoy, vamos a hablar de cuáles fueron los antecedentes de la psicología clínica, porque a final de cuentas es en esta rama que la psicología de la salud tiene un lugar dentro de lo que es la psicología clínica. Entonces, vamos a empezar. La psicología clínica como tal se dice que es hija de la posguerra. Se le llama así porque surgió como ciencia a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos estos militares, soldados, etcétera, regresaban a sus casas. Muchos de ellos estaban presentando síntomas de estrés postraumático. En ese tiempo no se conocía ese término, ni siquiera se sabía qué era eso, no, realmente no tenía ese nombre, sino simplemente empezaron a presentar conductas que ahora se les dio ese nombre, que se asocian con el estrés postraumático. Entonces, a raíz de estas conductas que ellos estaban presentando, muchos entre médicos, psicólogos, entre otras profesiones, empezaron a querer dar solución o a estudiar este fenómeno. Entonces, a raíz de ahí surge el interés por empezar a estudiar estos rasgos en la conducta de las personas, sobre también las diferencias individuales en cuanto a personalidad, y es así como surge el inicio, digamos, de la psicología clínica ya como una rama de la psicología. Sí, a raíz de este interés por estudiar estas conductas. Los antecedentes de la psicología clínica vamos a identificar 3 grupos, vamos a llamarles así, de hechos históricos y sociales también. Es decir, que a raíz de estos 3 tipos de acontecimientos, ha sido el devenir de la ciencia, de la psicología clínica. El primero de ellos sería el interés por ir desarrollando métodos científicos en psicología. ¿A qué me refiero con métodos científicos? A métodos de investigación. ¿Sí? No es lo mismo cómo se investigaba en ese entonces, después de la guerra, a cómo se investiga hoy en día. ¿Por qué? Porque otras ciencias han ido avanzando y como ya habíamos mencionado anteriormente en la otra videoconferencia, la psicología es una ciencia ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta de otras ciencias para construir su conocimiento. Entonces, conforme otras ciencias fueron avanzando, como por ejemplo, pues la medicina, la neurología, la sociología, etcétera, bueno, la psicología fue también avanzando en cuanto a sus métodos de investigación. Entonces, ese sería el primer grupo de hechos históricos, todos aquellos que tienen que ver con el avance o el devenir de cómo se ha ido desarrollando el método de investigación en psicología clínica. Por otro lado, está el grupo de el que estudia las diferencias individuales, ¿sí? O la forma en cómo se ha ido estudiando este fenómeno. Antes no se pensaba que cada persona tenía diferencias muy marcadas, más bien se tendía a estandarizar a todas las personas
y no como ahora que se toman en cuenta sus diferencias individuales. Entonces, ese es otro grupo de hechos históricos que ha contribuido al devenir de la psicología clínica. Y finalmente, el último grupo de hechos históricos o sociales es la forma en cómo la sociedad o los mismos científicos han ido percibiendo los problemas de conducta, ¿sí? O los trastornos mentales, vamos a darles ya su nombre, y qué actitud se tiene ante ellos. Hace muchos, muchos años, muchísimos, se creía que los trastornos mentales eran un castigo, eran cuestiones que tenían que ver como con la religión, es decir, como si estaban poseídos o que algún espíritu maligno se había apoderado de ellos, por ejemplo. Y se confinaba a estos enfermos mentales a, pues, cárceles o a estar, por ejemplo, incluso encadenados, o se les relegaba de la sociedad como si fueran, pues, algo no deseado, ¿no? Entonces, la forma en cómo estos problemas de conducta y la actitud que tiene la sociedad ante ellos ha ido cambiando, ese es otro grupo de hechos históricos que intervienen en el desarrollo de la psicología clínica. ¿Cómo ha ido desde ese punto hasta nuestros días? Que, bueno, ahora sabemos que realmente hay que darle un trato digno a cualquier paciente, independientemente de cuáles sean sus trastornos. Se habla también de la inclusión social, etcétera, de la ética, por ejemplo, en salud. Entonces, todo esto, estos tres grupos de hechos históricos, han determinado lo que hoy en día hacen los psicólogos clínicos y la forma en cómo lo hacen. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Messi. Muy bien. Bueno, otro de los antecedentes que tiene la psicología clínica son las investigaciones y las teorías en la rama de anatomía por parte de Franz Gall. Él pensaba que había una relación entre la fisonomía de la cabeza, o es decir, entre la forma de la cabeza y las características mentales que tenían las personas. Esta idea lo que hizo fue ayudarle a establecer unos principios de una ciencia en ese tiempo a la cual él llamó frenología. Y bueno, esta ciencia lo que decía era que cada área del cerebro se relacionaba con una función o una facultad. Por mucho tiempo esto se creyó así. Sin embargo, ahora gracias al avance de la ciencia, pues sabemos que no es así como funciona nuestro cerebro. A ver, espérame tantito porque algo está sonando en la página, creo. No, fue el mío, perdón. Ah, no, pero sí tengo algo raro por aquí. Presentando. Ah, cuando ustedes entran, se conectan, solitos entran o yo les tengo que dar autorización. Pues dice, a mí siempre me parece esperando que el anfitrión se conecte. ¿Eso te aparece? Ajá. Bueno, a ver, espérame, ¿quiénes están? Ah, es que yo estoy dos veces, ¿por qué? Es Bueno. que porque se presenta en la presentación y aparte está como anfitriona. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir. ¿Dónde estoy? Ok. Bueno, entonces te decía, eso se creyó por mucho tiempo, ahora sabemos que no es así. No, esto no significa que haya áreas del cerebro asociadas a ciertas funciones. Sí, definitivamente las hay. Sin embargo, los estudios recientes no solo comprueban, sino respaldan con muchos otros, digamos, estudios que realmente el cerebro trabaja a nivel de sistemas funcionales. No es como que, por ejemplo, en el lenguaje, solamente un área se me activa cuando hablo. No es así. Realmente son varias áreas las que se ponen a trabajar para una cierta función. Se trabaja, como ya decía, más bien a nivel de sistemas funcionales. Entonces, bueno, esto ya es obsoleto, ¿no? Ya no es realmente así como funciona.
Otro principio de esa ciencia que Franz Gall en un inicio desarrolló, decía también que el mayor o menor desarrollo de cada facultad se puede determinar por las protuberancias del cráneo. Entonces imagínate que si yo tenía una protuberancia aquí en el lóbulo frontal, pues entonces yo tenía mayores facultades de comprensión, de reflexión, que son finalmente las que se procesan en el lóbulo frontal. Sin embargo, esto ya también está obsoleto, desechado, ya se comprobó que esto no es así. Digamos, la forma del cráneo, las protuberancias que el cráneo tenga realmente no tienen mucho que ver con el desarrollo de las facultades cognitivas. Y finalmente otro principio que formuló Franz Gall en un inicio fue que cuanto más desarrollada estaba cierta área del cerebro, tanto más se manifiesta la función en el comportamiento. Es decir, que si yo tengo más desarrollada mi área del lenguaje, entonces voy a tener una gran facultad en el lenguaje. De nuevo, esto tampoco es así. Entonces, digamos que estos principios, y por mucho tiempo se utilizaron, o sea, realmente la frenología sí fue utilizada por muchísimo tiempo por muchos científicos, hasta que, bueno, como vamos viendo, pues todo esto va evolucionando, va cambiando, muchas teorías se van confirmando, otras se van desechando, hasta lo que ahora conocemos. En nuestros días, realmente, ahorita todo esto ya es más que obsoleto, pero es importante considerarlos como un antecedente de lo que hoy en día es la psicología clínica y que finalmente estos fueron intentos de los científicos de aquella época por dar una explicación ante los fenómenos que observaban en cuanto a la salud mental de las personas. Bien, y vamos aquí ahora a lo que te comentaba hace un rato, que sobre la línea del tiempo vamos a enfocarnos simplemente a esta rama de la psicología, a la psicología clínica. Se podría decir que la psicología clínica como tal nace o tiene su surgimiento alrededor de 1896, entre 1917. En esos años, la psicología no solamente se preocupaba por medir de alguna manera o registrar las diferencias individuales del funcionamiento de la mente. Recuerda que hasta antes de la guerra esto no se tomaba en cuenta. Y bueno, no solo hacía eso, sino que también presentaba dos puntos de vista o dos perspectivas, las cuales se necesitan para llevar a cabo, o se necesitaban en ese tiempo para llevar a cabo pues el objetivo de la psicología clínica. Una perspectiva era el sistema Cattell-Galton. Estos dos científicos desarrollaron pruebas para medir reacciones sensoriomotoras, y con esas pruebas o esas medidas ellos lo que hacían era que determinaban las estructuras mentales relativamente estables, es decir, si estaba funcionando de manera adecuada tu estructura mental. Y por otro lado, otros instrumentos, que estos fueron diseñados por Binet, y lo que hacían estos instrumentos era analizar, medir y registrar las funciones mentales más complejas. ¿A cuáles me refiero? Como por ejemplo el juicio crítico, la reflexión, la comprensión, el lenguaje, entre otros. Entonces, digamos que con estos dos instrumentos o estas dos perspectivas surge la psicología clínica. En un inicio fue Lightmer-Widmer quien realmente se ocupó de trabajar con estos instrumentos y aplicarlos, porque hasta ese entonces la psicología realmente solo, digamos que se basaba en formular teorías, ¿sí? Sobre la conducta humana, sobre el funcionamiento mental, pero hasta ese entonces este señor las aplicó, ¿sí? Las aplicó para dar tratamiento a un diagnóstico que él realizó. Inició trabajando con niños, ¿sí? Y en 1897 él inauguró una clínica, dio cursos, ya incluso había una cátedra en la Universidad de Pensilvania, y digamos que fue ahí donde surge todo este movimiento de la psicología clínica como tal, trabajando y midiendo
estas funciones, sobre todo en niños. Ya posteriormente se realizó también con adultos, pero primero fue con niños. Bueno, después, ya más tarde, en 1907, fue cuando se empezó a trabajar en el diagnóstico de adultos. Realmente, incluso en ese entonces, se utilizaban instrumentos como bien raros. Por ejemplo, con respecto a la frenología, había unas reglas que te medían el cráneo, unos compases que medían la circunferencia de tu cabeza, entre muchos otros. Sin embargo, bueno, ya se empezaba a trabajar en diagnosticar trastornos mentales en adultos. Posteriormente, unos años después, en Estados Unidos empezó ya a trabajar en el tratamiento, y no solo en el tratamiento, sino también en la prevención de los desórdenes mentales, como antes se les llamaba. Entonces, la psicología clínica pasó de ser meramente teórica a ser ya aplicada, con tratamientos y con prevención. Entonces, bueno, digamos que aquí hay una breve reseña de cómo las guerras influyeron en el desarrollo de esta rama de la psicología. En primer lugar, bueno, la consecuencia más importante de la Primera Guerra Mundial fue realmente centrar la atención en el diagnóstico de adultos, ¿sí? Y para poder hacer eso, lo que hicieron fue formular pruebas que, bueno, ahora se conocen como test psicológicos o pruebas psicológicas, y que ahora las aplicamos en muchos campos, no solo en la psicología clínica. La psicología educativa tiene sus propias pruebas, la psicología social, la psicología organizacional. Entonces, bueno, de ahí surgió toda esta cuestión de medir. Y después de esta guerra, los psicólogos realmente lo que siguieron ocupando principalmente fueron niños como su objeto de estudio, y de ahí fueron ampliando su alcance con nuevas pruebas de personalidad, de inteligencia, de emociones, entre otras. Entonces, digamos que a partir de estas guerras fue que se iniciaron a utilizar pruebas para medir la conducta. También durante estos años es que Sigmund Freud tiene su mayor auge, más bien sus teorías, junto con Carl Jung y Ferenczi, todos estos psicoanalistas que formaron un círculo, digamos, de estudios que le llamaron el Círculo de Viena. Ellos no eran muy bien vistos por la sociedad porque la teoría de Sigmund Freud habla mucho del ámbito sexual en el ser humano. Entonces, en esa época, imagínate, no era bien visto. Fue revolucionario para su época, sí lo fue. Sin embargo, ahora a nuestros días, el psicoanálisis, que es la teoría que Sigmund Freud formuló, ya está obsoleta también. Aún hay muchas personas, muchos, pues voy a decir colegas, que lo utilizan. Sin embargo, esa corriente psicológica carece muchas veces de evidencia científica y carece muchas veces de respaldo científico. Entonces, ahorita ya está mucho en desuso y está hasta cierto punto obsoleta. Entonces, pero bueno, finalmente fue lo que había en un inicio, y así fue como se introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos y en general en América, cuando invitaron a estos europeos a venir a hablar sobre ese tema. Y ya en 1930 se introducen más pruebas de personalidad que son conocidas ya a nivel mundial, como por ejemplo esta famosísima de las manchas de Rorschach. Este señor formuló esta prueba de personalidad y se utilizó en un inicio en cárceles. Ellos presentaban una serie de imágenes a los internos, bueno, a ciertos internos que aparentemente presentaban problemas mentales, y lo que el interno o la persona que estaba encarcelada tenía que hacer era decir qué es lo que veía en esa mancha, ¿no? Y a raíz de ahí, Rorschach lo que hacía era interpretar todo esto como, perdón, como ideas inconscientes, deseos reprimidos, etcétera. De nuevo, esta prueba también ya está en desuso, es obsoleta. ¿Por qué? Porque carece de un respaldo científico. Se basaba en meras interpretaciones de la persona que estaba midiendo, ¿no?, estas características, o que estaba aplicando la prueba. Entonces, ¿cómo puede ser confiable? Por muchos años igual se utilizó, pero ahora ya realmente está en desuso.
Bueno, en esa época, alrededor de esa época también, los psicólogos clínicos, además de dar diagnóstico, además de entrenar, además de investigar, ellos comenzaron también a dar tratamiento, lo que ahora se conoce pues como psicoterapia. Y a finales de los años 30 ya había algunos que se dedicaban a la práctica privada, digamos que empezaron ahí a surgir los famosos consultorios. Y finalmente había una organización, una asociación más bien, es la Asociación Americana de Psicología. Ellos aún en nuestros días son la máxima autoridad en nuestra profesión. Sin embargo, hubo un grupo de psicólogos que no estaban de acuerdo con los preceptos de esta asociación y bueno, luego se salieron y formaron la suya propia, que es la Asociación Americana de Psicología Aplicada. Entonces hay dos, pero realmente la autoridad en psicología a nivel, bueno, en América, pues es la APA, o lo que llamamos APA. Hasta aquí entonces, bueno, ya después de todo este desarrollo, digamos, explosivo, ya estamos en una etapa en la que los psicólogos, además de aplicar pruebas, hacemos entrevistas, escribimos informes, aplicamos estos conocimientos a un tratamiento de los pacientes. Estamos ya también trabajando en otras áreas, ¿sí? Como por ejemplo la docencia, en la investigación, en el desarrollo de nuevas teorías, de nuevos tratamientos. Y Garfield, no el gato, un psicólogo, alrededor de 1974, afirmó que realmente no fue la ciencia ni la profesión de la psicología en sí misma, sino que él dice que fue la Segunda Guerra Mundial lo que hizo que esta rama de la psicología floreciera, porque bueno, gracias a las secuelas, digamos que los psicólogos tuvieron un campo de trabajo muy grande y de investigación para poder ir formulando todo lo que ahora hasta nuestros días pues son los pilares de la psicología clínica, como el desarrollo de la personalidad, las funciones cognitivas, etcétera. Entonces, bueno, de aquí en adelante, ¿cuál es el panorama de la psicología clínica? ¿Qué tendencias hay en psicología clínica en nuestro presente y hacia el futuro? En primer lugar, está la búsqueda de un conocimiento más comprensivo y más integral, vamos a decirle así, en la psicoterapia, ¿sí? Que incluya muchas teorías, que incluya muchos tipos de tratamiento, que se estudie al ser humano de una manera global. También otra tendencia de aquí hacia el futuro es la especialización, ¿sí? La alta competitividad, es decir, cada vez hay psicólogos que se especializan en temas más específicos, es un mercado muy competitivo. También está la cuestión de los campos en el sistema, de los cambios, perdón, en el sistema de salud, ¿sí? Porque ya se está viendo ahora en nuestros días la salud como una empresa. ¿Cuántos profesionales, por ejemplo, no se dedican como a la salud como una empresa, haciendo que vendiéndote cierto tratamiento, vendiéndote cierto curso, vendiéndote cierta terapia, etcétera? Las mismas instituciones sanitarias, ¿no? También, por otro lado, tenemos que hay una tendencia hacia el desarrollo de normas, de políticas que regulen la formación de los profesionales y las habilidades o los conocimientos que son necesarios para que alguien pueda ejercer como psicólogo clínico. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha gente allá afuera que no tiene las habilidades necesarias o no tiene las competencias requeridas para poder ejercer en esta rama de la psicología y sin embargo lo hacen, ¿sí? Contra toda ética, por ejemplo. Y finalmente está la búsqueda de nuevas formas de ayudar, digamos, de manera clínica a los pacientes, como por ejemplo, y ahorita lo estamos viviendo todos, la cuestión virtual, ¿no? Cómo las tendencias apuntan hacia que cada vez se va a ir trabajando más de esta forma en terapia virtual, entre muchas otras nuevos tipos de terapia, vamos a llamarle así. Aunque todo esto está sujeto pues a tener un respaldo pues científico que avale tu práctica. Bueno, creo que fue bastante información. A ver. Ok. Entonces,
más o menos lo que quise hacer fue ser un poco más precisa, un poco más concreta, no... A ver. Bien, porque sí, como decías tú, al principio pueden parecer demasiados hechos históricos, sin embargo, lo que yo traté de hacer fue hacer como agruparlos en estos 3 grupos que ya te mencioné, para que a ustedes se les haga más fácil identificarlo. A ver, dentro de la investigación en psicología, ¿qué ha pasado? Dentro de la forma en cómo se ven los trastornos mentales, ¿qué ha pasado? Y dentro de la forma en cómo se aplican esos conocimientos, ¿qué ha pasado? Entonces, de esta forma tú dices, pues en este grupo pasó esto y esto y esto, lo pongo. En este otro grupo pasó esto, esto y esto. Es decir, seleccionar de esos 3 grupos los acontecimientos más importantes y con eso puedes hacer tu línea del tiempo. Lineal. Así es, sin, sin tantos datos que a veces pudieran parecer irrelevantes. Sí, porque lo Sí, que yo porque me les había comentaba, parecido... ¿sí? Ah, sí, porque digo, me había parecido eso de que habías dicho lo del... ¿cómo digo? La del APA, la Ajá, asociación. sí. Me había dicho que se habían unido, desintegrado, unido, desintegrado en Sí, muchas fechas. Y habían hecho otras asociaciones que igual se habían unido, se habían desintegrado. Y pues, no sé, se me hizo también, pues, no tan relevante porque, pues, no creo que hubieran sido hechos históricos muy importantes, así ¿no? es. Sí, así es. Realmente lo que me gustaría que ustedes hicieran fuera que a criterio, obviamente, el poder decidir, a ver, esto qué tan relevante fue para el desarrollo de esta rama de la psicología. En la presentación que ahorita yo acabo de hacer, yo elegí, por ejemplo, los que yo consideré los más relevantes. ¿Cómo sé que es un hecho relevante? Porque puedes hacer un antes y un después de ese acontecimiento, ¿sí? ¿Cómo sé que este es un hecho importante? Bueno, porque hubo un cambio importante, ¿sí? Como tú mencionas, si esta asociación, si se desintegró, si se volvió a desintegrar, pero no hubo ningún cambio, pues entonces quizás no sea muy relevante incluirlo, ¿no? Sí, a lo mejor lo que sí es relevante es su formación en un inicio. ¿Por qué? Porque es una asociación que hasta la fecha nos rige. Sin embargo, si se ha unido, si se ha desintegrado y luego se ha vuelto a integrar, pues realmente no genera mucho cambio. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera para que sea más fácil para ustedes. Vamos a ir eligiendo esos acontecimientos con la información que yo les subí en la plataforma en los recursos, con la información que les acabo de dar ahorita en la presentación y con este tip de ir seleccionando simplemente los acontecimientos más relevantes. Y recordando que es una línea del tiempo basada simplemente en la psicología clínica, más específicamente, no en psicología general, porque entonces sí nos vamos a hacer una línea del tiempo como de 1000 hojas, pero de psicología clínica nada más, que es el contenido que durante esta semana tuvieron que haber estado analizando. Ahora, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario sobre el material? ¿Lo han ido revisando? ¿Qué les ha parecido? Pues me ha parecido bueno, la verdad. Yo, por ejemplo, no soy bueno para leerlo en computadora, lo que hago es imprimirlo Ok. y ya con eso ya me facilito más, pero sí, me gustan, están buenos los artículos, la verdad. Bien, bueno, más que estén buenos, me interesa que les sean útiles para poder realizar la actividad que tienen que entregar. No, Entonces, sí, claro, claro que sí, sí, sí. Es que parte de eso, pues, me gustaron porque están buenos, interesantes también, a lo que me refiero. bueno, sí, 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 está bien. Sin embargo, siempre, y se los digo no como, más bien como una retroalimentación hacia mí, para que de esta manera yo tenga en cuenta qué tipo de información puedo ir seleccionando para ustedes, ¿sí? Si realmente la información y los recursos que he ido seleccionando les sirven para realizar su actividad o no, ¿no? Para yo poder entonces hacer algún cambio o proporcionarles otro tipo de recursos. Pero bueno. Hola, Agnes. ¿Cómo se pronuncia tu nombre?
¿Nos escuchas? Creo que no. No, no nos escucha. No, sí le escucho, perdón. Ok. Es que no sé activar el micrófono. Ok, perfecto. Agnes, ok. Bueno, ay, le comentaba a tu compañero que creo que ya llegaste casi al final de la presentación. Ay, es que tuve unas cosas que hacer y por eso me uní hasta ahorita, pero pues aquí estoy. Sí, nada más lo que quiero es comentarte que de cualquier forma estamos grabando la sesión y que se va a subir a la plataforma para que, bueno, puedan consultarla en cualquier otro momento. Bien, ya por última actividad, sí, de nada. Te pido si les... ok, gracias, tu micrófono. En la videoconferencia pasada habíamos hablado sobre cuáles eran algunas aplicaciones de la psicología de la salud. Yo les comenté que iba a darles algunos ejemplos, algunos casos. Sin embargo, no los quise subir a la plataforma para no confundirlos con las actividades que tenían que hacer esta semana. Entonces, lo tengo aquí. Y me gustaría, que está un poquito largo, pero bueno, vamos a ir, si me ayudan, leyendo, aunque sea la introducción, el principio, para que más o menos vean como qué es la intervención en psicología de la salud, cómo se interviene y cómo todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en cuanto a psicología social, esos conocimientos los utilizamos en la intervención, ¿sí? Entonces, ¿me ayudarían a ir leyendo? Sí. Bien. A ver, entonces vamos un párrafo y un párrafo. Es un artículo. Entonces, ¿quién quiere empezar? Sí lo logran ver, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. ¿Me ayudas, Antonio? Dice, aplicaciones en psicología de la salud. Entre las aplicaciones del campo de la psicología de la salud podemos citar las siguientes. Las siguientes datos epidemiológicos y de los estudios de mortalidad nos proporcionan la suficiente información como para poder planificar e intervenir en aquellas conductas no saludables con el objetivo de frenar o impedir la aparición de distintos problemas de salud. Hay una coincidencia en las causas de los mayores riesgos de muerte de las sociedades industriales. El riesgo anual estimado de muerte por millón de personas en Estados Unidos se explica por conductas como fumar, consumir alcohol, accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, etc. Por causas reales de muerte, la principal se debe a enfermedades del corazón, que son del 36.4% del total, cáncer y tumores malignos, que es el 22.3%, ataque fulminante, el 7.1% y otras. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, recordemos que en la videoconferencia pasada hablábamos de las conductas, de cómo nuestras conductas, no solo a nivel individual, sino también colectivo, influyen en nuestra salud. Y lo estamos viendo, sí, lo vemos a diario en problemas de salud pública, aquellos como tabaquismo, alcoholismo, principalmente, son causas de muerte muy frecuentes en la mayoría de la población. Y entonces vemos cómo estas conductas ya no es de que, bueno, yo fumo, no, es algo más general, más colectivo, va más allá de eso, forma parte de un problema público de salud. Entonces, digamos que en cierta medida, ya lo habíamos comentado, nuestras conductas, nuestros hábitos determinan en gran medida nuestro estado de salud. Y es aquí entonces donde nos preguntamos, al menos nosotros como estudiosos, vamos a decirnos así, de la conducta humana, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo modifico una conducta para obtener un resultado diferente? Y entonces es donde puede intervenir la psicología de la salud con todos sus conocimientos que ya tiene sobre la personalidad, sobre la conducta de las personas, sobre la conducta social, la cognición social, lo que pienso yo de mí, lo que pienso de otros,
cómo las conductas de otros influyen en mí, etcétera. Entonces, con todos estos conocimientos, la psicología de la salud puede intervenir en este tipo de problemas. A ver, Agnes, ¿nos puedes ayudar o seguimos nosotros? Sí, sí, ahí voy. Entonces sigo leyendo, nos quedamos o cómo. Sí, por favor, aquí mira este parrafito tú. Ok. Dice, fumar, hipertensión, colesterol elevado, dieta inadecuada, ausencia de ejercicio, alcohol, estrés e historia familiar son los más importantes por orden de importancia. De los anteriores, el consumo de tabaco ocupa el lugar más relevante. Fumar es un factor causal de mortalidad a la edad de 30 a 39 años. En el Reino Unido, en un amplio estudio en el que se incluyeron 10.000 ataques cardíacos, la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco tiene un ratio de 6.3 para un fumador, comparado con el nivel 1 para un no fumador. ¿Continúo, Miss? Sí, por favor. Datos como los anteriores han llevado a diversos informes a concluir que fumar cigarrillos debe ser considerado el más conocido de los factores de riesgo modificables para la enfermedad cardíaca coronaria en Estados Unidos. Lo mismo podemos decir del resto de los países occidentales. Lógicamente, es de esperar que si conocemos estos datos que son tan conscientes, que se han replicado una y otra vez en distintos países, muestras, grupos distintos, etcétera. Sería lógico implementar medidas para su control o corrección de la tendencia que produce una alta mortalidad y morbilidad. Bien, gracias, Agnes. Entonces, como les mencionaba, esos estudios se han hecho sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos. Sin embargo, no es diferente en nuestro país. O sea, como ahí mismo lo dice, realmente estas conductas y estos fenómenos se han replicado en muchísimos otros países, sobre todo en América. Entonces, vemos cómo una conducta que sucede en cierta sociedad, en cierto país, puede ser replicada por otros. ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué creen que suceda esto? ¿Por qué no es algo simplemente de Estados Unidos o de Reino Unido? ¿Por qué se repite en otros países? Porque no se distinguen países, sino que cualquier persona de cualquier país pues, puede ser fumador, ¿no? Sí, sí, claro, estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la influencia que tienen ciertas sociedades sobre otras, ¿sí? ¿Cuántas cosas culturalmente hablando no se copian, por ejemplo, ¿no? De los países vecinos o se adoptan como hábitos propios? Entonces, esto tiene también algo que ver desde el punto de vista de la psicología, atañe también a una cuestión más bien cultural, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos hábitos tienen también ese factor, el factor cultural. Bien, entonces, ¿qué se ha hecho al respecto? Voy a leer un poquito aquí. Existen distintos programas que se han evaluado tanto en el pasado y otros que se están llevando a cabo en el presente. De los realizados en los últimos años, se pueden destacar algunos como el Multiple Risk Factor Intervention Trial y el proyecto North Carolina. Estos están orientados básicamente a prevenir la enfermedad cardíaca coronaria. Voy a detenerme aquí. Muchas enfermedades que, digamos, se están estudiando sobre nuevos tratamientos, apuntan hacia una investigación primero de hábitos, hacia una investigación psicológica, es decir, cuáles son las conductas de estas personas y cómo podemos modificarlas. Voy a avanzar un poquito más. Realmente todas estas intervenciones tienen que ver con conducta, es decir, cambiar una conducta o un hábito. El objetivo del tratamiento era que los sujetos dejasen de fumar. Entonces, dice ahí que de ahí el gran número de procedimientos que se han utilizado dentro del programa. Entre estos está el material audiovisual, conferencias, discusiones de grupo, materiales educativos. Si se dan cuenta, ninguno de estos tiene que ver con un hospital, ¿sí? Ninguno de estos tiene que aplicarlo un médico, por ejemplo. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que hay que reeducar a la gente
a la sociedad en general en cuanto a sus hábitos, ¿sí? Hábitos alimenticios, hábitos del sueño, hábitos de actividad física, entre muchos otros. ¿Sí? Y esta básicamente es la intervención de la psicología de la salud. Esto es lo que hace la psicología de la salud como objetivo. Reeducar, modificar hábitos y, bueno, generar conductas distintas en la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Mando, ¿lo puedes repetir, Miss? Que no lo escuché bien. Sí, que la psicología de la salud, su gran objetivo realmente es reeducar, modificar hábitos, cambiar conductas de las personas en cuanto a su salud. ¿Para qué creen? Para cambiar el estilo de vida, ¿no? De las personas. Sí, puede ser que gracias a esto cambien su estilo de vida. Digamos que realmente el objetivo es hacer a la sociedad partícipe de su salud, ¿sí? Hacer que la sociedad no simplemente tengan un papel pasivo, como se les llama, por ejemplo, pacientes, sino activos en su salud, activos en el mejoramiento de su estado de salud. Entonces, bueno, el artículo está un poquito más largo, lo voy a subir también ahí a la plataforma para que lo chequen, lo revisen y puedan analizar y darse cuenta qué es lo que se hace en psicología de la salud y cómo todos estos conocimientos de otras ciencias aportan no solo a su desarrollo, sino también a su práctica. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en los centros de salud que hay campañas, por ejemplo, de anticoncepción, que hay campañas antitabaquismo, antialcoholismo, anti muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuántas de estas campañas tienen un impacto real en la sociedad? Sí, me parece a mí que les falta tal vez difusión o les faltan otras formas de atacar esos problemas. Y todo esto ha sido porque no se le ha dado la importancia necesaria a este factor, ¿sí? En la salud, no se le ha dado la importancia que tiene. ¿Creen ustedes que ahorita con lo de la pandemia esto ha cambiado? Es decir, ¿ha cambiado la forma en cómo se considera el factor conductual y de hábitos en la salud de las personas o seguimos igual? No, seguimos peor. ¿Tú crees que seguimos peor? Sí, bueno, A ver, ¿por por qué? ejemplo, para mencionar un ejemplo, yo soy de aquí de Tuxtepec, Oaxaca, cerca de Veracruz. Ah, ok. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad, no tiene mucho que pegó de golpe lo que es el COVID. Sí. Y resulta que, pues, cerca de aquí, Tuxtepec, pues hay municipios aledaños. Uh-huh. Y en cierto caso, por ejemplo, a la mayoría de ellos cerró sus entradas y no dejan pasar a la gente, solamente los que son de ahí, cosas por el estilo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando vienen a la ciudad, cuando vienen aquí a Tuxtepec, vienen muchos que son de diferentes localidades, bueno, municipios aledaños, y, por ejemplo, no mantienen sana distancia, vienen sin cubrebocas. Por ejemplo, la mayoría vienen por programas de beneficios del gobierno a Uh-huh. los bancos, y pues Tuxtepec no es que tenga demasiados bancos, apenas tiene un banco de cada uno. Claro. Y pues se imaginará las filas que se hacen. Y pues aparte, pues la gente de aquí, pues igual también no les toma mucha importancia, aunque haya personas del sector salud en filas de bancos, diciéndoles mantengan sana distancia, aunque esté la policía, pues a la gente pues no le importa mucho. Les importa más, por ejemplo, apenas el día de ayer o antier, Sí. llegaron, bueno, aquí hay una cervecera, Uh-huh. Sí, sí. y, y apenas el día de ayer o antier creo que ya empezaron a rellenar los Oxxos de cervezas y los modeloramas, y la gente igual estaba haciendo fila para poder comprar alcohol a buen precio. Y pues le digo, o sea, no se le da la importancia requerida que pues se necesita, la verdad. Y mucha gente de aquí me ha tocado ver que son de algunas comunidades que dicen,
pues eso no existe, es invento del gobierno, y no dejan pasar todavía a las personas que son de sanidad para poder realizarle campañas de prevención, sanitizar los lugares, ni nada. O sea, no es admisible todo eso. Claro, esto puede deberse a que tenemos como mexicanos realmente hábitos muy arraigados, ¿sí? Es difícil modificar un hábito. Realmente requiere de mucha práctica, de mucha repetición. Es difícil cambiar un hábito. Entonces, es el trabajo de la psicología de la salud, es el trabajo de las autoridades sanitarias, ¿sí? El modificar realmente creencias, formas de pensar, hábitos y conductas de una sociedad. Imagínate qué trabajo tan más complejo y tan más grande. ¿Por qué? Porque en primer lugar tendrías que hacer que esas personas desaprendan los hábitos que ya tienen y aprendan nuevos, ¿sí? Entonces, si en una persona es difícil lograrlo, ahora imagínate en masas tan grandes como las de nuestra sociedad. Entonces, estoy de acuerdo, realmente es una cuestión muy compleja, es multifactorial, depende de muchos factores. Sin embargo, yo sí creo que por parte al menos de las autoridades sanitarias y las autoridades en la materia, sí creo que se está volteando a ver un poquito más este factor y le están dando más importancia a este factor de conductas, de ir más hacia los hábitos de las personas, hacia la prevención. Y yo espero que de aquí en adelante esto marque un cambio en la forma en cómo se ve la enfermedad y la salud y el papel que cada individuo tiene sobre su propia salud, que finalmente depende en muchas cuestiones de uno mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos que todo esto pase pronto y que sí realmente se genere poco a poco, porque esto no va a pasar jamás de la noche a la mañana, pero poco a poco que este sea un antecedente para que realmente se dé un cambio a nivel de hábitos en la sociedad, en todos nuestros hábitos. Bueno, ¿hay algo más que quieran agregar? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre las actividades de la plataforma? No, Miss, todo en orden. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, este video va a quedar ahí en la plataforma. Cualquier cosa estoy disponible en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa estoy disponible también en el correo electrónico de la plataforma. Estaré revisando sus tareas entre hoy y mañana, las que ya me han entregado. Y, bueno, cualquier cosa, duda o cosa que se les atore por ahí en las actividades, pues antes de no entregarla o cualquier cosa, pues comuníquense conmigo y lo resolvemos. ¿Sale? Sí, Miss. Bien, Gracias, pues, Miss. de nada, espero que hayan tomado notas. Sí, Miss, no se preocupe. Bueno, que tengan buen día, chicos. Gracias, igualmente. Bye.